Bienvenidos, queridos hermanos, a este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera. Por esta próxima media hora estaremos estudiando el profeta Miqueas, en los profetas menores que llevamos ya tanto tiempo. Pero como siempre vamos a ponernos en la presencia del Señor y orar. Padre bueno, danos el don del Espíritu Santo, que venga sobre todos y cada uno de nosotros y nos abre el corazón y la mente a poder de tu santa palabra. Llénanos con tus dones y con tus carismas para poder construir el reino de Dios en la tierra. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues continuamos, como dijimos, con el profeta Miqueas, capítulo 2. Vamos a ver versículos 1 y 2, y dice así: Hay de los que maquinan la iniquidad, los que traman el mal en sus lechos, y lo ejecutan a la luz de la mañana, porque en sus manos está el hacerlo. Codician campos y los arrebatan, casas y las toman. Oprimen al varón y su casa, al hombre y su heredad. Hay de los que, cuando el Señor dice, sobre todo la profecía, hay que se está doliendo de algo bien duro que está cometiendo Israel. Todo pecado es malo, pues a los ojos de Dios, pero cuando un pecado se premedita es peor todavía. Aquí Miqueas nos habla claramente a los que piensan iniquidad, o sea, a los que están continuamente premeditando el mal. En este caso, a los que oprimen a otros con su avaricia y con su codicia. También, como todos los profetas, se ocupa de la justicia social. Esta es probablemente una declaración irónica cuando dice, cuando llega la mañana, los que están pensando, cuando están durmiendo por la mañana lo ponen en práctica. Por lo general, los ladrones practican su trabajo por la noche, al amparo de la oscuridad, cuando nadie lo ve. En el mundo antiguo, los tribunales de justicia abrían sus puertas a la luz de la mañana, porque el sol naciente demostraba que la luz disipaba la oscuridad. Por eso, cuando salía el primer rayo de sol, los tribunales abrían. Miqueas veía la corrupción de los tribunales de justicia de Israel y explicó que practicaban su robo y maldad a la luz de la mañana. Ellos decían, cuando la luz sale, cuando se abren los tribunales, ya están ustedes practicando la maldad. Dice que todo esto es porque tienen el poder en sus manos. Hay algunos pecados que nunca cometemos porque nunca tenemos el poder, digo, o la facilidad de poderlos cometer. La verdadera prueba viene cuando está en nuestra mano ese poder pecar y permanecemos fieles al Señor. Eso es cuando vencemos las tentaciones. Ahora el versículo 3 al 5 y dice así: Por eso, así dice el Señor, mirad que preparo un mal para esta gente, del que no podréis apartar vuestros cuellos, ni caminar erguidos, porque será tiempo de desgracia. Aquel día se dirá contra vosotros un refrán, y se entonarán una lamentación lúgubre que dirá: estamos arruinados por completo. Él ha enajenado la herencia de mi pueblo. ¿Cómo me la restituirá? Ha repartido nuestros campos a los infieles. Por eso no los tendrás quien mida los lotes con la cuerda en la comunidad del Señor. El pueblo de Israel, como ya viene hablando anteriormente el profeta de los que planean iniquidad, el pueblo de Israel estaba planeando verdaderamente algo malo, algo inicuo. Dios planeó también. Ellos lo planean el mal, Dios planeó sobre ellos una corrección, un castigo bien dado. En su justicia les dio a ellos lo que ellos le daban a los demás. Eso es lo que más tarde va a decir Jesús: ama a tu prójimo como a tú mismo. Eso quiere decir que no le hagas al otro lo que no te gusta que te haga a ti. Lo dijo que ahí se resumía toda la ley. Amar a Dios primero, sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. Esto mismo, no le hagas al otro lo que tú no quieres que te hagan a ti. Una ley sencilla que hasta los más incapacitados pueden seguir.
Miqueas reprendió el orgullo del pueblo de Dios, diciendo que ellos andaban muy erguidos, y anunció que iban a venir tiempos bien malos. El tiempo de juicio que viene ya sobre el pueblo de Dios, que está ahí al doblar de la puerta y que ellos no lo ven. Y dice que ellos serán abatidos y ya no andarán otra vez erguidos, con esta actitud arrogante, desafiante. En el juicio venidero, creo que dice los días y los repartió a otros, los dio y los repartió a otros. En el juicio venidero, en particular, el juicio que viene sobre Israel por parte del imperio asirio, que lo va a conquistar, ellos dejarían toda su tierra en posesión de extraños, de paganos. La tierra del pacto le iban a dejar en manos de alguien que no creía ni servía al Dios de sus padres. Ahora el versículo 6 al 9, y dice así: no vaticinéis, dicen, vaticinando. No se debe vaticinar esas cosas. El oprobio no nos cubrirá. ¿Acaso está maldita la casa de Jacob? ¿Es que se ha menguado el espíritu del Señor? ¿Es esa su manera de obrar? ¿No hacen bien mis palabras a quien camina con rectitud? Si sois vosotros los que estáis contra mi pueblo, los que os alzáis como enemigo, les quitáis el manto de encima de la ropa a quienes pasan confiados al volver de la guerra, expulsáis de sus dulces hogares a las mujeres de mi pueblo y quitan mi honra para siempre de sus niños. Aquí da Dios, el Señor, da una lista de los pecados que tenía Israel, parte de los pecados en ese momento. Pero también vamos a ver que más adelante va a prometer la restauración de su pueblo. Y les dice que no profeticen. Cuando los profetas de Dios vinieron a su pueblo, ellos no recibieron el mensaje. Lo hemos visto. Ningún profeta fue bien recibido, fue escuchado en Judá, en Israel. Despreciaron la palabra de Dios como si fuera una cháchara de chismes de una esquina. Como resultado, ¿qué pasó? El Señor les dejó de enviar profetas. No profeticéis. Mucho más tarde, ya con el último de los profetas, cuando ya el Señor ya no tuvo más nada que hacer con Israel, los profetas de Israel enmudecieron por casi 400 años hasta la venida de Cristo. Ya no hubo más profecía en Israel. El tiempo de los profetas se acabó. Ellos no escucharon. Y eso es lo terrible, que hoy en día el Señor sigue mandando profetas y sigue mandando mensajes. Y no sé hasta cuándo el Señor va a tener paciencia de seguir mandándonos mensajes y pasará a la acción. Afortunadamente, el pueblo de Dios respondió a las advertencias, en este caso de Miqueas, antes que Dios dejara de enviarlo. Pero tomó tiempo. Miqueas comenzó su ministerio, como dijimos, en el reinado de Jotam, pero nadie escuchó. Luego profetizó durante el reinado de Acaz, pero nadie escuchó. Finalmente profetizó durante el reinado del buen Ezequías, y los líderes del pueblo se arrepintieron. Miqueas no se dio nunca por vencido, aunque los resultados se demoraron en llegar. Miqueas predicó entre 16 y 25 años antes de que obtuviera una respuesta. Y eso nos dice mucho, hermano. Predicó 16 a 25 años y nadie lo escuchó en ese tiempo. Eso a los que predican, sobre todo a los que están en el ministerio de enseñanza de una predicación, tiene que darnos una gran lección que yo siempre le he dicho. Uno no puede mirar el éxito de lo que tú estás haciendo por la cantidad de gente que venga, por la cantidad de gente que se conviertan, por la cantidad de gente que... Uno no está mandado a contar éxitos, uno está mandado a predicar. Uno predica, el Señor es el que se ocupa de la cosecha, se ocupa del resto. Miqueas lo sabía y predicó casi 25 años sin que nadie le hiciera caso. Verdaderamente yo admiro a Miqueas, debe ser el patrón para pedir paciencia a los predicadores y a los maestros en la iglesia, todo aquel que tiene que enseñar algo. Y se pregunta,
es que se ha cortado, se ha puesto pequeño el Espíritu de Dios. En su necesidad, el pueblo de Israel pensaba que el problema no eran ellos. Israel pensaba que el problema era Dios. Ellos necesitaban entender que no había restricción en el Espíritu de Dios. En cambio, ellos eran los que se ponían todas estas restricciones que terminaban echándoselas al Señor. Y me pregunto, ¿no creemos que muchos actuamos como si el Espíritu de Dios estuviera acortando cosas? Y es porque nosotros pedimos pocas bendiciones. ¿No será que el Señor nos bendice menos porque pedimos menos? Porque pedimos más cosas materiales que bendiciones espirituales. Todo lo que le pasó a Israel y tenemos nosotros que pensar que nos puede suceder a nosotros. Esto es la grandeza de la palabra de Dios, que lo que fue hace casi 3.000 años, un mensaje para un pueblo es perfectamente entendible en el día de hoy, cosa que no sucede con las otras culturas. Eso es lo que nosotros tenemos verdaderamente que tener en la mente. Eso es, yo creo que sería la clave de esto que estamos hablando hoy. ¿Soy yo el que le pongo límites al Espíritu de Dios? Y después creo que Dios es el que se limita cuando soy yo el que pone los límites. Creo que sería una buena reflexión para esta semana. Y después da una pregunta, dice, ¿no hace mis palabras bien al que camina en mí? La clave para la preservación en medio del juicio, también la clave para preservarnos en medio del juicio de Dios es adherirnos firmemente a la palabra de Dios. En estos momentos que estamos viviendo en la iglesia y en el mundo, la clave para nosotros preservarnos como cristianos, como pueblo de Dios, es adherirnos firmemente, no a hombres, sino a la palabra de Dios y a la sagrada tradición. El que se adhiere a la palabra de Dios, a la sagrada tradición, lo que han seguido todos nuestros mayores, todos nuestros ancestros por 2000 años, créeme que no se puede equivocar. Cuando se rechaza la palabra de Dios, como estamos viendo, las personas se quedan pobres, se quedan desamparados, tanto materialmente como espiritualmente. Y hoy en día en la iglesia se está rechazando mucho la palabra de Dios en búsqueda de caminos nuevos que no son los caminos que nuestro pueblo ha caminado por 2000 años, y si le sumamos 2000 o 3000 años caminó en Israel, porque somos su continuidad. Ahora el versículo 10 al 11, y dice así: levantados, marchaos. Este no es un sitio tranquilo. Por una bagatela tomáis en prenda y en prenda abusiva. Si alguien anduviera según da el viento y dijera mintiendo, te vaticino por el vino y la sidra, ese sería profeta de este pueblo. Palabra muy dura. Miqueas expuso la mentira de los falsos profetas. Si se recuerda, cuando Jeremías y Isaías, había una serie tremenda de falsos profetas que se oponían a los verdaderos profetas. ¿Y a quiénes ustedes creen que precederían la gente? A los falsos profetas, porque los falsos profetas le decían lo que ellos querían escuchar. Lo mismo que sucede hoy en día. La gente de la iglesia, tanto laicos como sacerdotes, tanto a laicos que predican como sacerdotes, siguen a aquellos que le dicen cosas que a ellos les gustan y forman un culto alrededor de esa persona. Buscan que le endulcen el oído. Pero cuando alguien da doctrina firme, la doctrina de Dios, que muchas veces no es agradable, pues la gente no le interesa. Lo mismo que en esta época. Miqueas expuso estas mentiras, mostrándoles que por mucho que los falsos profetas le endulzaran el oído, nunca les iba a dar reposo. Las palabras de los falsos profetas, queridos hermanos, están contaminadas y traen destrucción. Las palabras de los falsos profetas vienen contaminadas.
Y en lugar de la paz y el descanso, lo que dan es más angustia y más amargura a la vida del que lo escucha. Ahora, el Señor a través de Miqueas va a hablar muy irónicamente a Israel. Le va a decir que si yo te mando un profeta de vino y sidra, tú lo vas a oír, pero a mi palabra tú no las oyes. Con el juicio a Israel acechando en el horizonte, ahí se veían los asirios, especialmente para el reino del norte. Había todavía falsos profetas que hablaban que vendrían días donde iba a sobrar el vino, que es la abundancia, el signo de abundancia en Israel, dando falso consuelo a la gente, que era lo que la gente quería oír, dando falsas esperanzas y engañando a un pueblo humano. ¿Cuántos hoy en día hay exactamente igual en esta situación? Y son lo que la gente sigue, son los que llenan lugares porque es lo que la gente quiere oír. Estos eran verdaderamente los charlatanes, como los llama falsamente la gente impía del día de Miqueas, en Miqueas 2:6. Lo vimos. No, los verdaderos profetas de Dios. El único profeta que querían era uno que les dijera que iba a haber mucho vino y sidra. O sea, que todo iba a ir muy bien y en abundancia. Y si hubieran levantado los ojos del vino y la sidra, hubieran visto en el horizonte a los asirios que traían destrucción. ¿Qué les puedo decir? Hay que sacar nuestras propias conclusiones. Veamos el versículo 12 y 13. Y dice así: de verdad, yo te reuniré, Jacob, todo entero. Te congregaré sin falta al resto de Israel. Los juntaré como ovejas en apriscos, como rebaños en medio del pastizal. Vagará lejos de los hombres. Subirá el que abre brecha delante de ellos. Pasarán la puerta y saldrán por ella. Su rey pasará delante y el Señor a la cabeza. Siempre he dicho, todos los buenos profetas de Dios no solamente son profetas de calamidades, también son profetas de restauración. El Señor nunca se queda en la destrucción. El Señor destruye para reedificar, tanto en la vida personal de uno como en la iglesia, como en cualquier aspecto de nuestra vida que esté bajo el amparo de Dios. Dice, de cierto los voy a juntar a todos, casa de Jacob. Aunque el juicio fue cometido debido al gran pecado del pueblo de Dios, todavía Dios tenía paciencia. No estaba más allá de la bondad de Dios. La bondad de Dios no se había agotado por las promesas que le tenía a su pueblo. Dios sigue prometiendo restauración, aunque sea al resto de Israel, al resto fiel, al remanente que va a quedar después que el Señor cribe toda esta inmundicia que había en su pueblo. El remanente aquí, según dice aquí, no será poco. Dice, harán estruendo la cantidad de personas que iban a ver. Habría una multitud traída del regreso de nuevo a la tierra. Y dice que a la cabeza de ellos iba el Señor Dios. Estas fueron las gentes que regresaron con Nehemías. Y se cree que unos 40 y tantos mil regresaron con Nehemías. Después con Zacarías que vinieron otros 70 y tantos mil. No eran los millones o el millón y tantos que tenía Israel, pero era un remanente del cual el Señor reconstruyó el templo, reconstruyó la ciudad, reconstruyó a su pueblo. Una gente que se habían purificado en Asiria. Todos tenemos que pasar algún momento en algún lugar de purificación, y los lugares de purificación muchas veces son en el exilio, aunque sea un exilio espiritual, lejos, donde el Señor te lleva para hacerte recapacitar. Esto dice, el que abre camino, va delante de ti abriendo camino. Esto se puede traducir como un título o como un título. Hay versiones que lo tienen de una forma, que lo tienen de otra. Dice, da a alguien delante de ti, destruyendo, rompiendo, abriendo caminos, abriendo zanjas para que tú pases. Alguien viene delante de ti. No podía ser un rey. De Babilonia no venía un rey, venían solamente líderes. Aquí se puede ver un poco como un título mesiánico de Jesús, el menos conocido. Podemos decir que este es el título que no es conocido, pero es valioso, el rompedor.
Jesús es el rompedor. Jesús es el que va delante de nosotros rompiendo las dificultades cuando estamos en su voluntad y cuando seguimos su propósito o cuando nos abandonamos a Él. En este oficio, Él es el capitán, Él es el líder de su pueblo, Él es el buen pastor, el que avanza delante de su rebaño. Bueno, hoy más que nunca necesitamos un rompedor, alguien que vaya de nosotros abriendo un surco para que su pueblo atraviese en medio de tanta confusión por todas partes. Este título la gente le pasa desapercibido, pero claro, y aquí llaman al Mesías el rompedor, pero no el rompedor que destruye, el rompedor que abre camino para que su pueblo pase. Y Él siempre va adelante y tiene el poder de romper, porque Él rompe para restaurar. Para que el Señor sea el rompedor de cada uno de nosotros. Nuestra iglesia necesita un rompedor, nuestra sociedad necesita un rompedor, nuestras familias necesitan un rompedor. Que Jesús, el gran rompedor, sea el que abra sus caminos por donde nosotros vamos a transitar. Aquí termina este breve capítulo de Miqueas, así que nos vemos la semana que viene, si el Señor lo permite. Que el Señor nos bendiga y los guarde. Amén.